Podemos tomar asiento, hermanos, y yo quiero que usted ponga atención. Y déjenme decirle que todos nosotros, tal vez desde pequeños, hemos escuchado un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Pero hemos escuchado ese dicho, pero ese dicho, de alguna manera, ese tipo de esperanza, es una esperanza de este mundo, una esperanza mundana, una esperanza inestable. Mientras no sea una esperanza viva como la que tiene que tener el cristiano, es una esperanza muerta. Porque quien nos da una esperanza viva, ¿quién es? Es Dios, por medio de su misericordia. Y es una esperanza diferente, completamente distinta. El creyente en Cristo Jesús tiene una esperanza que es viva. Si ustedes recuerdan a Pablo cuando escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 2, versículo 12, estaba hablando de los cristianos y les estaba diciendo a la iglesia en Éfeso que antes, cuando ellos no conocían al Señor, eran personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso es exactamente lo que nosotros somos sin Cristo Jesús. Podemos usar como estribillo, podemos tenerla en nuestros labios todo el tiempo, podemos decirle a la gente, no se preocupe que la esperanza es lo último que se pierde. Pero es una esperanza inestable, porque mientras Cristo Jesús no esté en el corazón de esa persona, no puede tener una esperanza que sea viva. Y hay una gran diferencia entonces, porque el cristiano tiene una esperanza que es viva, y no solamente viva, sino que es firme. Pero yo podría decir que es una esperanza firme, ¿por qué? Porque es una esperanza puesta en el mismo Señor. El apóstol Pablo también, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 27, creo, si no me equivoco, dice la palabra que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La esperanza que usted y yo podamos tener está en Cristo Jesús. Pablo también, cuando le escribe a Timoteo, ahí en el capítulo 1 y en el versículo 1, le dice a Timoteo, Pablo le dice, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Nuestra esperanza es Él mismo. Y cuando usted va, por ejemplo, al libro de Hebreos, y yo quiero que usted vaya un momentito, si quiere, en el versículo 6, y en el capítulo 6 y en el versículo 19, mire lo que dice la palabra. Voy a leer desde el 18. Hebreos, capítulo 6, 18 al 19, dice la palabra: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una esperanza, dice, puesta delante de nosotros. Y oiga cómo la llama en el versículo 19. La cual tenemos, ¿como qué dice? Como segura. Bueno, yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, dice, la cual tenemos como ancla del alma. Una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Aleluya. Una esperanza que es viva porque está puesta en el Señor. Una esperanza que es segura y firme, dice, como un ancla. Y un ancla es precisamente aquello que estabiliza de alguna manera un barco y no deja que el barco sea llevado por la corriente. Amén. Y así como entonces el ancla estabiliza, óigame bien, a ese barco y no deja que se lo lleve la corriente, la esperanza constante en Cristo Jesús mantiene al creyente firme en su fe. Amén. Y usted y yo debemos de dar gracias al Señor cada día por esa esperanza que Él ha puesto en nosotros. Aleluya. Es una esperanza que nos debe de animar a nosotros a la acción de nuestra alma en todo momento, o a nuestra alma a la acción, a seguir creyendo en el Señor, a seguir confiando.
Es una esperanza que nos ayuda a seguir siendo pacientes. Una esperanza que nos fortalece. Una esperanza que nos ayuda y nos enseña a perseverar hasta el final. Esa es la esperanza viva que Dios nos ha dado. Una esperanza que tiene su base en la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice ahí, en el versículo 3, una esperanza viva. Al final dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza es producto de la misericordia de Dios. No fue inventada por nosotros, no fue adquirida por nuestras propias obras, sino que es una esperanza que ha sido puesta en nuestros corazones porque Dios en su misericordia, a Él le plació darnos a nosotros esa esperanza. Amén. Déjenme decirles, hermanos, que al resucitar Cristo Jesús, la Biblia dice que el Señor en su resurrección venció los poderes de este mundo y de Satanás. Venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Por lo tanto, es una esperanza que se fundamenta en la obra de resurrección de Cristo Jesús. Y al fundamentarse en la resurrección de Cristo, es una esperanza que es viva. No puede morir en ningún momento. Tiene que mantenerse viva en todo instante. Un comentarista muy famoso llamado Matthew Henry dijo una vez, esa esperanza viva es lo que mantiene al creyente vivo, animado, lo sostiene y lo lleva al cielo. ¿Ya lo que dice? Esa esperanza viva es lo que mantiene al creyente vivo, animado, lo sostiene y lo lleva al cielo. Aleluya. Gloria a su nombre. Sin ella, nosotros no tendríamos ninguna consolación en los tiempos de aflicción y de angustia del presente. Por eso entonces entendamos, de acuerdo al contexto de lo que estaba pasando a esos cristianos, a esa iglesia, entendamos por qué Pedro les está dando esta palabra. Es porque estaban necesitando un mensaje de ánimo, un mensaje de consuelo, un mensaje de confianza, una palabra que los alentara a ellos en el momento que estaban viviendo. Y aunque había tiempos difíciles para ellos, la aflicción y la angustia estaban presentes ahí debido a la persecución desencadenada por el Imperio Romano. Sin embargo, la palabra de Dios era una palabra de consuelo y de aliento para ellos en ese momento. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado momentos difíciles en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estamos atravesando momentos difíciles? ¿Y cuántos de nosotros seguiremos experimentando cosas difíciles? Amén. Porque mientras estemos en esta carne, hermanos, el sufrimiento va de la mano con nosotros. Amén. La palabra de Dios no nos enseña en ningún lugar que Dios, óigame bien, va a quitar los problemas, las aflicciones y las angustias. Usted no lo puede ver en ningún lugar. Pero sí nos dice que durante esos tiempos de angustia, de aflicción y de dolor y de sufrimiento, Él va a estar con nosotros. Amén. Dándonos la capacidad, óigame bien, dándonos la fuerza para ayudar a que nosotros sobrepasemos esos momentos difíciles. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo mejor y eso es lo más maravilloso que nosotros como cristianos podemos tener. Y esa es la razón por la que entonces también el apóstol está escribiéndole a esa iglesia, a esos hermanos reunidos en esa región. Sabe que si la persecución ya ha tocado, va a seguir adelante y la persecución va a causar aflicción. Estamos viviendo en momentos críticos en este mundo, en esta nación, en todo el globo terráqueo. Toda la tierra está viviendo momentos difíciles, inseguros, inciertos. Nadie sabe qué va a pasar. Pero lo mejor es que nuestro Dios sí lo sabe. Amén. Y que nuestro Dios es soberano, está sentado en su trono y tiene control de todas las cosas. Aleluya. ¿Por qué nos hemos de preocupar nosotros? Si nos preocupamos más de lo que debemos, nos enfermamos y caemos en la desconfianza. Cuando el Señor hablaba ya en el libro de Mateo y decía que nosotros por nada debemos de estar afanados o afanosos, que por nada teníamos que afanarnos,
Cuando la palabra de Dios utiliza esa palabra afán, quiere decir que el afán es falta de confianza. Y nosotros debemos, óigame bien, de entender que Dios nos ha llamado a una esperanza diferente. Una esperanza distinta a la que tienen aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Voy a seguir adelante. Dice la palabra en el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es una esperanza viva que Dios ha puesto en nosotros para obtener, ¿qué dice? ¿Una qué? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Qué quiere decir la palabra esperanza? La palabra esperanza quiere decir simple y sencillamente la espera en algo aunque no se vea. La espera en algo aunque no se vea, pero también podríamos agregarle que es prometida. Cuando nosotros pensamos en la palabra herencia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿la herencia qué era? La herencia era la tierra de Canaán. Prometida. Aquella tierra prometida. Aquella tierra a la cual el Señor estaba llamando a su pueblo para poseer. Era una tierra que estaba más allá del río. Era una tierra que estaba en el futuro. Era una tierra que había que alcanzar y conquistar. Era una tierra a la que había que llegar. Esa era la tierra prometida del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando leo una palabra como esta, me doy cuenta que la herencia, óigame bien, la herencia aquí en el Nuevo Testamento es la salvación que Dios nos aplica a nosotros cuando nosotros tenemos fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Definitivamente esa es esa herencia, la salvación que nosotros obtenemos cuando confiamos plenamente en nuestro Dios y en su voluntad. Y la voluntad del Padre fue enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados. Y cuando entonces nosotros confiamos plenamente en Dios, la Biblia dice que Él nos da la salvación. Y la salvación es esa herencia en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, también en el versículo 17, nos dice a nosotros que ahora nosotros somos hijos. Y que como hijos nosotros somos herederos. Herederos, dice, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué dice coherederos con Cristo Jesús? Cuando usted ve la palabra, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, si usted quiere tomar esa nota, la toma, yo la leo así rápidamente para usted. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, oiga lo que dice la palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús. Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó. Oiga bien, qué palabra más preciosa. Dice, a quien Dios constituyó, heredero de qué? Heredero de todo. No hay nada que se le haya negado. No hay nada que no le pertenezca al Señor. Todo le pertenece a Él. La Biblia dice que Cristo, el Hijo, es heredero de todo. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos, ahí en el en capítulo 8, versículo 17, nos dice a nosotros que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué coherederos? Porque Dios ya le ha dado a Cristo, ¿qué? ¿Algunas cosas? No, todas las cosas. Y entonces ahora nosotros como hijos de Dios también somos coherederos. Vamos a heredar igual que Cristo. Pero es un derecho entonces que nosotros hemos adquirido por la razón de ser hijos. Por la razón de ser hijos. Casi siempre cuando heredamos nosotros aquí en el contexto en el que vivimos en nuestra vida rutinaria, ¿qué es? ¿A quién le heredamos? ¿A los primos? ¿A los amigos? ¿A los compañeros de trabajo? Algunos aquí hasta a los gatos, ¿no? Han heredado la riqueza y la herencia y todo, a los gatos y a los perros. Pero casi siempre, por lo general, ¿a quiénes son los que hereden? Los hijos. Los hijos. Ese es el derecho que adquirimos nosotros por ser hijos de recibir una herencia. Si son obedientes. Bueno, los hijos de Osvaldo vayan pensando en eso. Es una
espiritual. Porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a heredar ¿qué? La Biblia dice que nosotros vamos a heredar el reino. Mateo nos dice a nosotros en el capítulo 24 eso. La Biblia nos dice a través del mismo libro de Mateo también, en el versículo 19 nos dice que nosotros vamos a heredar la vida eterna. Y cuando nosotros vemos también en el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 6 y en el versículo 12, precisamente lo tengo yo aquí, dice, Hebreos 6:12 dice, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia hereden las promesas. Y esas bendiciones, esa herencia que Dios tiene para nosotros es entonces de sus reinos, de la vida espiritual y de las promesas de Él. Lo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento iba a heredar, ¿qué era? Era la tierra prometida, era la tierra que fluía leche y miel. Nosotros hoy la herencia que Dios nos ofrece es el cielo mismo. Déjeme decirle que otro comentarista muy famoso que se llama William Barclay. Y William Barclay dijo, oiga, la herencia para el cristiano es el mismo Dios. Amén. Y cuando vi ese comentario, no me puse a pensar, no, ¿cómo es posible? Está un poco torcido. No, yo creo que sí tiene razón. La herencia que nos espera a nosotros, hermanos, es nuestro mismo Dios. Esa es la herencia para cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Amén. Es una herencia, como les dije, es una herencia espiritual. Por ejemplo, en nuestro contexto, en este momento, a los que Pedro les está escribiendo, eran personas que no tenían propiedades. Y otras tal vez habían tenido, pero ahora por causa de la persecución las habían perdido. Pero la palabra de Dios para ellos era en ese momento de dificultad, no se preocupen. Usted perdió quizás su casa, usted quizás perdió su finca, usted quizás ahora anda vagando porque anda huyendo, porque hay una persecución, usted ya no tiene nada. Pero déjeme decirle que allá, en el cielo, usted lo tiene todo. Amén. Cuando Cristo Jesús iba a morir y estaba preparando a sus discípulos, ¿qué les dice la palabra? ¿Qué les dice ahí en Juan capítulo 14? Les dice, óigame bien, en la casa de mi Padre, Mucha morada. ya usted sabe el resto, ¿verdad? ¿Qué le dice? En la casa de mi Padre, muchas moradas. Aleluya. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el mensaje de Dios entonces para la iglesia en ese momento, para ese grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos y estaban pasando momentos difíciles es, tal vez usted perdió lo que tenía aquí en la tierra, pero allá en el cielo le espera todo. Amén, amén. Dígame, no es de alentarse, no es de animarse, no es de seguir adelante. Aleluya. Es una herencia que es, hermanos, óigame bien, una herencia excelente. Gloria a Dios. Es una herencia excelente, preciosa, grandiosa. Y aún mire, si es así que vea como él de alguna manera está hablando acerca de esta herencia. Y entonces, ahí vamos a volver a Pedro, primera de Pedro capítulo 1, ahí donde está, mire lo que dice en el versículo 4, que es una herencia, como dice, utiliza tres términos, dice incorruptible, una herencia que es incontaminada, o sea, incontaminable. Y una herencia que es inmarcesible. ¿Qué quiere decir? Que nunca se marchitará. Preservada. Cuando nosotros hablamos de esa herencia, óigame bien, entonces al ser incorruptible, nada en este mundo puede corromperla. Nada en este mundo puede contaminarla porque es una herencia pura. Aleluya. Y nada en este mundo puede marchitarla. Oiga, las mejores flores, las flores más bellas que nosotros podamos tener en nuestros campos, un día se marchitarán, ¿verdad que sí? Todas se marchitan. Pero la palabra de Dios dice que la herencia que Él nos ha dado es una herencia inmarcesible, o sea que nunca se va a marchitar. Es una bendición cuando nosotros pensamos de esa manera. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando el Señor Jesús está hablando ahí acerca de los tesoros que nosotros tenemos que hacer, que no debe de ser aquí en la tierra, sino que debe de ser en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Y los ladrones. Pero la herencia entonces no es una herencia material, es una herencia espiritual. Y esa es la que nosotros tenemos, la esperanza de adquirir esa herencia.
Pero también, hermanos, me encanta algo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 16, me fui a leer, y en el capítulo 16 de Salmos, si usted quiere anotar esta cita bíblica, en el versículo 5, dice la palabra: Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia. Y luego me fui al libro de Lamentaciones, y en el capítulo 3, versículo 24, encontré un versículo de un canto que yo cantaba cuando prácticamente mi esposa y yo recién nos convertimos. Decía: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces me puse a pensar, el hermano William Martin no estaba muy lejos. La herencia que nosotros tenemos, aquella que nos espera, es Dios mismo. Es nuestro encuentro con nuestro Creador. Es la presencia de nuestro Dios. Es vivir con Él para siempre. Y doy gracias a Dios por eso. Es una herencia que dice que está reservada, ¿dónde? Al final del versículo 4 dice que es una herencia reservada en los cielos. Por lo tanto, no es una herencia que sea material. Al no ser material, es una herencia que es gloriosa. Y cuando dice que es una herencia reservada, quiere decir que nos está guardada. Si usted tiene dinero en el banco, en los momentos en que estamos viviendo, no tiene nada seguro. Si lo mete debajo del colchón, la polilla se lo puede comer. Si lo mete debajo del colchón, el ladrón puede minar su casa. Si lo tiene en el banco, como le dije, aún ni siquiera ahí, lo tiene seguro. Pero si usted tiene su herencia allá en el cielo, está en el lugar más seguro que puede haber. Y Dios la está guardando para usted. Amén. Porque Jesús dijo: donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando usted haga tesoros, dice Jesús, no los haga aquí. Hágalos allá. Y la herencia entonces que nosotros obtenemos por medio de esa misericordia de Dios y la esperanza viva que Él nos da, entonces es una herencia, óigame bien, que está siendo guardada en el cielo mismo. Pero también una herencia que, como dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3, donde estamos en Primera de Pedro, óigame, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es una herencia reservada para los que han nacido de nuevo. Y cuando nosotros hablamos acerca de nacer de nuevo, ¿en qué pensamos? Tenemos que pensar en alguien que ha renacido. Alguien que es engendrado. No por medio de varón, no por medio de sangre, como dice Juan cuando escribe ahí en su Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 13. Sino que es engendrado por medio de ¿quién? Es de Dios. Nacemos de Dios. No nacemos porque seamos engendrados por varón ni por la sangre. Nosotros nacemos de nuevo por medio del Señor. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús cuando le hablaba a Nicodemo en el capítulo 3 también ahí del Evangelio de Juan, del 1 al 7? ¿Usted puede encontrar eso? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? No importaba la capacidad intelectual que tuviera Nicodemo, no importaba el conocimiento que tenía Nicodemo, no importaba la posición, la fama, oiga, el lugar que ocupaba en el pueblo. Dios le dijo: es necesario, si tú quieres entrar al reino de Dios, que nazcas de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, es cuando Dios nos cambia la vida, es cuando dejamos de ser quienes hemos sido. Si antes éramos unos borrachos y dejamos de tomar, ahora la vida nos cambió completamente. Hay personas que dicen, es que cuando yo tomaba mucho, yo llegaba a la 1 de la madrugada, llegaba hasta el otro día, yo gastaba todo mi dinero en licor, en drogas, pero ahora mi vida es distinta. Dios me ha cambiado. Mi vida es diferente, es distinta. Yo no me preocupaba antes por la familia, por la esposa, por los hijos, pero ahora los cuido, los amo.
ha cambiado la vida. Hay personas que dicen eso, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir? Que ellos consideran que ellos han nacido de nuevo. Nacer de nuevo es ese renacer que Dios quiere para cada uno de nosotros cuando le damos la espalda al pecado, a la vida vana que nosotros vivimos y empezamos a caminar en dirección de Dios. Nacer de nuevo es eso, y la palabra de Dios dice que nosotros hemos adquirido esa esperanza de obtener esa herencia por medio del nacimiento de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que quienes no hayan nacido de nuevo están, óigame bien, excluidos. Porque es una esperanza simplemente para los que nacen de nuevo. Los demás no tienen acceso a esa herencia. Cuando usted hereda a sus hijos, es a sus hijos casi siempre. Usted no dice a aquel señor que vive en la 93 sur de la calle Lillington, es la que va a heredar parte de lo que tengo yo. Porque los que heredan casi siempre son sus hijos. Y dice la palabra del Señor que entonces los demás serán excluidos. Usted no le hereda a nadie más que a sus hijos. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Que es una esperanza para aquellos que han renacido. Es una herencia que es futura. Amén. Gloria. Si usted tiene alguna propiedad y desde ahora usted está pensando en que un día va a heredar, no está diciendo, esto es tuyo ahora mismo. ¿Verdad que sí es? ¿Qué piensa usted como padre? Casi siempre pensamos, Señor, dame la fuerza, bendíceme, ayúdame para pagar esta casa. Cuando yo me muera, esta casa va a ser ¿para quién? ¿Para quién piensa usted? Para sus hijos. Pero ¿podrán ellos adquirir esa casa en ese momento? No, porque es una herencia ¿para cuándo? Para el futuro. Está allá, más allá, está en el futuro. Aquí estamos en un mundo donde hay corrupción, maldad y aflicción. Y cualquier persona, óigame bien, que tenga una propiedad, una posesión terrenal, simple y sencillamente no tiene seguridad de que va a adquirir esa herencia. Por ejemplo, yo le he dicho a mis hijos, cuando yo me muera, cuando su mamá y yo nos muramos, esta casa es de ustedes tres. Pero ¿hasta cuándo tienen que esperar ellos? Hasta que nosotros lo muramos. Porque la herencia casi siempre es para un tiempo en el futuro, ¿verdad que sí? ¿Saben ellos si van a adquirir esa herencia? ¿Saben que ellos si van a poseer esa herencia? No, porque podría ser que alguno de ellos muriera antes de tiempo. Porque mientras nosotros vivamos aquí, no sabemos si lo vamos a adquirir. Hablando de una propiedad aquí en este mundo. Pero cuando hablamos de una herencia allá en el Señor, es una herencia que es cierta, es segura. Y ellos pueden estar convencidos de que un día la van a poseer. Y qué precioso es cuando nosotros como cristianos pensamos de esa manera. El tiempo se me va acabando, pero yo quiero continuar en el versículo 5 para ver si terminamos. Mire lo que dice. Es una herencia que, como decía la palabra, incorruptible, incontaminable, inmarcesible, que está reservada para nosotros allá en los cielos. Pero oiga lo que dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿Cuál fe? La fe en la medicina, la fe en el doctor, la fe en el santo. No, es la fe en Dios. Es la fe en su plan redentor. Es la fe en la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Dice, mediante la fe, para alcanzar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llegar a alcanzar por medio de esa fe? Dice, para alcanzar, ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? ¿Cuál es la palabra que utiliza Reina Valera? Salvación. Vendría a ser que salvación es sinónimo de herencia, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que nuestra esperanza viva es para que nosotros obtengamos la herencia. Y ahora
nos dice a nosotros que Dios nos guarda por el poder de Él mediante la fe para que nosotros alcancemos. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? La salvación. Para que alcancemos salvación, dice, una salvación que está preparada. Aleluya. Dios todo lo tiene listo. Dios no improvisa. Esa salvación está preparada. Todo está listo. Para que cuando nosotros sea el tiempo, el Señor nos diga, ven, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en mucho. Ven, que ya todo está preparado para ti. Ven, posee el reino. Ven, posee la herencia. Ven, posee la salvación. Porque ciertamente la salvación es segura, pero está allá. Y es una salvación que nosotros podremos alcanzar solamente mediante ¿qué? Mediante la fe. Y esa fe es la fe en nuestro Dios. Cuando nosotros entonces pensamos en que Dios nos guarda, hermanos, mediante la fe para que alcancemos esa salvación, lo que quiere decir es que esto implica un ferviente deseo de salvación. Es que usted desea verdaderamente la salvación de Dios. Es que usted tiene una confianza completa, plena en Cristo Jesús. Usted no duda ni siquiera por un momento de que usted ha adquirido la salvación a través de la obra de Cristo Jesús. Es una fe, óigame bien, que aún nos enseña a nosotros a cuidar de manera vigilante nuestra conducta para que no ofendamos a Dios y para vivir cada día agradándole a Él en todo. ¿No es eso lo que dice la Biblia, que nosotros hemos sido creados para buenas ¿qué? Obras. Entonces, Dios, óigame bien, mediante esa fe que implica todo esto, implica desear fervientemente esa salvación. No pensar ni dudar ni siquiera por un momento en la perdición y la condenación, sino anhelar ese día cuando nos presentemos delante de Él y escuchemos esas palabras. Ven, buen siervo, mi fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué diferente a lo que escucharán aquellos que no han aceptado, que no han tenido la fe para creer en la obra de Cristo. Porque esos irán, dice la Biblia, a otro lugar completamente diferente. Ahí, un lugar donde habrá lloro y crujir de dientes. Es una fe que es poderosa. Vaya un momentito al libro de Hebreos y ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, oiga lo que dice la palabra del Señor. Y podemos aprender de este hombre. Es una fe que es poderosa. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces esa fe que Dios nos ha dado es una fe poderosa. Y podemos aprender de la fe de Abraham. Una fe que venció todos los obstáculos. Una fe que lo animó a esperar siempre una herencia mucho mejor. Oiga lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como ¿qué? Herencia. Por eso le decía yo, en el Antiguo Testamento la herencia es la tierra prometida. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, lo que hoy se conoce por ahí, Irak. Esa zona cerca del Golfo Pérsico, por ahí. Salió de Ur de los Caldeos porque Dios lo estaba llamando. Pero dice la palabra que él salió sin saber a dónde iba. Cuando vemos a Abraham obedeciendo, entonces vemos a un hombre con fe que le cree a Dios, que se somete a Dios y que está dispuesto a confiar en lo que Dios ha hecho. Y entonces dice la palabra del Señor, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Era una tierra que había sido prometida, pero aún ni siquiera en esa tierra prometida él, óigame bien,
construyó su casa y dijo, esta es la promesa, esta es la herencia de Dios, yo lo he adquirido, aquí me quedo. No, ¿por qué? Sino que dice la Biblia que habitó como extranjero. Él sabía que aunque era la tierra prometida, él decía, no, lo que Dios me ha prometido a mí es algo muchísimo mejor que esta tierra. Y yo lo sigo esperando. Por lo tanto, aquí no construyo mi casa, porque la casa que yo quiero no está aquí, está allá. Oigan bien lo que dice la palabra. Dice ahí, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, dice su descendencia, dice, coherederos de la misma promesa, porque esperaban. ¿Qué era lo que esperaban? ¿Una casa construida ahí en la tierra prometida? No, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. La nueva Jerusalén, la ciudad celestial que espera a cada uno de nosotros, hermanos, una casa con fundamentos diferentes, no de este mundo, no de esta tierra, sino muchísimo mejor. Y dice la palabra, por la fe también. Ahora hablando de Sara, de la esposa, dice, la misma Sara, siendo estéril, recibió, ¿qué recibió? Fuerza para concebir. Aun cuando ya ni siquiera podía tener hijos porque era estéril, ya le había pasado el tiempo de la menstruación, ya no podía, óigame bien, y dice la Biblia, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, aún fuera del tiempo, oiga, de la edad. Aunque los doctores no se explicaran en ese momento, ahí en el consultorio al cual fue Sara, hoy es lo que pasaría, aunque el doctor no se lo explique. Si Dios quiere que usted quede embarazada, usted quede embarazada. ¿Está mi esposa? No en este momento, yo estoy hablando con Natalia. Mi esposa, cuando estamos recién casados, no podía tener hijos. Pero luego Dios hizo el milagro. Y ahí está Natalia, la padre de mi esposa. Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y dice la Biblia que entonces dio a luz fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice porque creyó. La fe de Sara, dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. Nuestro Dios es un Dios fiel y lo que Él promete, lo hace. Dice, por lo cual también, el versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe, óigame bien, esa fe que Dios nos da es la que nos guarda de alguna manera para que nosotros podamos alcanzar un día esa herencia. Me encanta cuando veo ese pasaje y me imagino a Abraham siendo bendecido, poniendo sus pies en la tierra prometida, pero diciendo en su corazón, esto es una bendición. Verdaderamente esta tierra fluye de leche y miel. Pero esto no es lo que me espera. A mí me espera algo muchísimo mejor. Y eso es lo que yo quiero alcanzar. Por eso no voy a construir aquí, voy a andar por todo lado. Porque voy a esperar al momento de mi muerte y voy a esperar a encontrarme con mi Dios. Hermanos, ¿no creen ustedes que es muchísimo mejor eso? Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Una confianza firme en el Señor siempre. En el libro de los Salmos, escribí esta nota aquí, en el libro de los Salmos, en el capítulo 112, óigame bien, en el versículo 7 y 8, mire lo que dice. Hablando del justo, cuando usted ve el contexto de ese salmo y ve de quién está hablando del justo. Y el justo es una persona que ha sido justificado hoy en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, a través de la obra de Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Somos justificados con Él y entonces tenemos paz para con Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hablando del justo, el salmista dice, no temerá recibir malas noticias. Una persona justa, el creyente, no temerá recibir malas noticias. No importa lo que nos digan ahora los noticieros,
No importa lo que venga, no importa el año que estamos empezando. Tenemos un 2021 en donde todo el mundo está augurando que las situaciones van a ser muy diferentes y más difíciles todavía. Cuando hablamos acerca de pandemia, nos dicen que cada día será peor. Cuando hablamos del contagio, nos dicen que hay nuevas cepas. Cuando hablamos de esto, hermanos, nos ponen un panorama triste y gris. Pero la Biblia dice que el justo, el creyente, el que cree en Cristo Jesús, no tiene temor de malas noticias. ¿Por qué? Dice, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Gloria a Dios. Firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, dice el versículo 8. No temerá, dice, hasta que sean vencidos sus adversarios. ¿Hasta cuándo es que Él va a dejar de temer? Hasta que sean vencidos, ¿quiénes? Sus adversarios. ¿Y cuándo es que van a ser vencidos los adversarios del Señor? En el libro de Pedro, lo que estamos leyendo, al final del versículo 5, dice, está preparada para ser manifestada en el tiempo ¿qué? En el tiempo postrero. La salvación, la herencia que Dios te ha dado a ti, va a ser una realidad en los últimos tiempos. ¿Cuándo? Cuando te encuentres con el Dios de la gloria. Y el salmista dice, su corazón está seguro, no temerá hasta que sean vencidos sus adversarios. O sea, que mientras los adversarios no sean vencidos, mientras los sufrimientos los sigamos experimentando, mientras las angustias y las aflicciones en este mundo sean parte de nuestra vida todavía, nosotros, óigame bien, no temeremos, porque estamos confiados y firmes en nuestro Dios. Y termino con una lectura que está en el libro de Jeremías, que me encantó. Quisiera seguir compartiendo más, pero mire lo que dice la palabra en el libro de Jeremías. Hablando acerca de esto, yo lo llevo a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, le digo el versículo. El versículo es el versículo 7 y el versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová. En Jehová. Que cuya confianza. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La confianza de nosotros es el mismo Dios. Y dice la Biblia en el versículo 8, ¿por qué será bendito ese varón que confía en Jehová? Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Recordemos que en la tierra árida de ese tiempo, si un árbol se sembraba cerca de las aguas, tenía más posibilidades de crecer fuerte y robusto, o sea, de sobrevivir. O la aridez del terreno, si se sembraba en otros lados, era muy posible que no creciera así. Y dice la Biblia que entonces será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No sé si ha visto usted un árbol cerca de los ríos, ¿cómo son sus raíces? Y si se cae es porque viene una inundación y arrastra, pero si no, son raíces firmes. Y dice, y no verá cuando viene el calor. ¿Por qué? Porque la raíz está siendo humedecida por las aguas de ese río. Dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está como verde. Usted no ve hojas amarillas. Las hojas están verdes casi todo el tiempo. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Hermanos, el cristiano, el creyente que tiene esa esperanza viva de que un día, óigame bien, un día va a poseer esa herencia, es un cristiano que se mantiene en todo tiempo, aún en el tiempo más difícil, seguro y firme. Pero es un cristiano que da todo el tiempo fruto.
cristiano es llamado para obedecer. Cuando usted es ese tipo de creyente, usted es un tipo de creyente que todo el tiempo está dando fruto. Porque el Espíritu de Dios le dice, ora y oras. Alaba y alabas. Da y das. Perdona y perdonas. Ama y amas. Soporta y soportas. Estás obedeciendo y estás siendo bendecido todo el tiempo. Es una persona que no dejará de dar fruto y siempre se verá en él, en su vida y en su conducta, el cambio de Dios. Porque mientras no se vean los frutos en nuestra conducta, no hay ningún cambio. Y es con lo que nosotros estamos luchando y batallando en este mundo en el que vivimos. Era una palabra, hermano, para el pueblo en ese entonces. Los cristianos en la persecución y en la dificultad que enfrentaban tenían un mensaje de esperanza, tenían una esperanza viva que los alimentaba, que los animaba, que los fortalecía, que los animaba y los hacía seguir adelante. Y exactamente eso es lo que Dios está hablando al corazón de nosotros en este tiempo, en el 2021. Hermanos, ni usted ni yo sabemos cómo será este año, pero de acuerdo a la palabra tenemos el aliento, el ánimo, óigame bien, de Dios para levantarnos y seguir creyendo. Seguir esperando, porque la esperanza viva es algo que se espera aunque no se vea. Y yo le decía a mi esposa un día esto que nos fuimos a tomar un café por ahí, yo le decía a mi esposa, debemos de vivir cada día con la herencia en nuestra mente. Amén. Como nuestros hijos. Ay, cuántos papi no tienen aquí. Un día usted va a adquirir esa herencia. Y nosotros, óigame bien, debemos de vivir cada día con esa herencia, con las bendiciones, con los beneficios que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Usted tiene que tenerlas en su mente todo el tiempo, confiando que un día será suya y que nadie podrá arrebatarla de su mano. Así es, amén. Ninguna situación en este 2021, ni de aquí para adelante, podrá arrebatarle a usted la bendición, la herencia que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios lo guardará a usted, Dios lo animará, Dios lo levantará y lo levantará aún en los momentos más difíciles. Amén, amén. Yo no sé la situación que usted está viviendo ahora mismo, yo no sé la situación que aquellos que nos están escuchando están viviendo ahora mismo, pero yo sí quiero decirle, si usted tiene esa esperanza viva porque usted ha nacido de nuevo, déjeme decirle, el Dios de la gloria lo sostendrá a usted, lo ayudará, lo levantará y lo animará. Le dará las fuerzas que usted necesite para que usted pueda pasar por medio de la angustia, en medio de la aflicción y para que usted pueda anhelar la herencia que Dios le ha dado a usted cada día. Así que no importa cómo se nos presente este año, déjeme decirle, la palabra de Dios para su vida, como fue la palabra de Dios para los hermanos a través del apóstol Pedro en ese momento, es que usted y yo tenemos una esperanza que es Dios. Si usted no tiene esa esperanza porque usted nunca le ha entregado su corazón, no ha nacido de nuevo, su vida siempre ha sido la misma, hoy yo lo reto, yo lo animo para que usted la cambie hoy. Hoy yo le digo que hay posibilidad, sí puede hacerlo. Si tan solo usted se humilla delante de Dios y reconoce que ha estado caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Si tan solo usted hoy se vuelve del camino, se convierte a Cristo, le da su corazón. Óigame bien, Él va a hacer que usted renazca de nuevo a una esperanza viva. Y de una esperanza que era muerta e inestable, ahora usted puede tener la esperanza de que un día usted va a obtener la herencia que Dios tiene reservada en el cielo para usted. Pero a esa herencia solamente se accede a través de la fe. Está siendo ahí guardada en el cielo mismo mediante la fe en Cristo Jesús. Y usted cada día debe de proclamar la fe que tiene. No importa las voces que se oyan afuera, no importa lo que veamos en el internet, lo que oigamos en la televisión, lo que veamos, lo que nos digan. Nadie podrá dictarnos a nosotros cómo será nuestra vida. El único que nos dicta la vida es Dios. Nadie podrá decirnos a nosotros, a usted le va a ir así, así, así. Usted tiene un tiempo que va a venir, va a ser difícil para usted. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que las circunstancias digan. Usted tiene a un Dios que lo ha hecho renacer a una esperanza que es distinta. Y
Y no importa si aún nos quedamos sin las cosas materiales de este mundo, óigame bien, allá nos espera a nosotros algo mejor. Si aquí perdemos una casa, allá tenemos una mansión. Ese es el Dios al cual yo le invito a usted a recibir en su corazón. Si usted nunca lo ha hecho, hoy confiese su pecado y dígale al Señor: yo quiero que tú seas mi Señor. Y yo quiero pedirle a usted que está aquí, inclina su rostro. Vamos a hacer una oración. No solamente para que Dios siga hablando, motivando, animando a su pueblo hoy en medio de la dificultad que vive, que experimenta, sino también para que Dios haga la obra en el corazón de aquellos que nos escuchan, que están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo. Esa palabra está llegando a lo profundo del corazón, está tocando la fibra profunda del corazón de muchas personas. Y oremos para que Dios, a través del Espíritu, convenza. Porque la Biblia dice en el libro de Juan que el único que nos convence a nosotros de pecado es Dios, a través del Espíritu Santo. Señor, oh Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias por el día que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida. Pero gracias sobre todo porque nos has revelado la obra de tu Hijo precioso, de Cristo Jesús, y esa obra redentora en la cruz del Calvario. Nos has revelado, Señor, que ha sido, Señor, a través de esa obra ahí que hemos adquirido perdón de pecados. Y cuando renacemos a una vida, Señor, oh Dios mío, adquirimos una esperanza que es viva. Y esa esperanza la seguimos alimentando cada día, Señor Dios, sabiendo, convenciéndonos a nosotros mismos día tras día de que un día heredaremos las bendiciones que tienes para nosotros. El cielo mismo, tu reino, la vida eterna, tú mismo, Señor, porque tu palabra dice que tú, oh Señor, eres la porción de nuestra vida, Señor. Mi porción, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Y la palabra de Dios dice que el que espera hereda las promesas de Dios. Es necesario que pase un tiempo. Es necesario que vengan tiempos difíciles. Pero después de esos tiempos difíciles, usted y yo nos presentaremos delante del Dios de la gloria. Él nos recibirá y nos dirá: ahora sí, posee lo que yo he tenido guardado para ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia y gracias por el tiempo que nos has permitido hoy. Bendice, Señor, a mis hermanos. Señor, anímalos, aliéntanos, levántanos y que sigamos, Señor, cada día, aún en medio de las pruebas de este año, Señor, alabando y glorificando tu nombre, disponiendo nuestro corazón para servirte, para vivir cada día conforme a tu voluntad. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la misericordia tan grande que has tenido. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Hemos podido ver tu mano, nos has levantado y nos has bendecido. Gracias en el nombre